Hola, muy buenas noches. Damos entonces inicio a nuestra charla de todos los miércoles con el importante tema de las habilidades orales y no verbales para abogados y abogadas, por supuesto. El tema de hoy es el de los valores jurídicos. ¿Qué entendemos por un valor jurídico? Pero antes permíteme recapitular que hemos estado hablando en las sesiones anteriores de el importante tema de la estructura axiológica, justamente valores éticos, valores morales y en esta ocasión los valores jurídicos, aquellos esenciales, aquellos que condicionan conceptualmente la labor, las propuestas comunicativas, entonces las estrategias que cada abogado o abogada pues decida implementar en cada caso particular. Hemos hablado entonces, como indiqué, de los valores éticos, aquellos que están, en el caso de los abogados, formalizados en la constitución política de nuestro país, que son los fundamentales, la piedra de inicio, por llamarlos de alguna manera. Y hablamos también de los valores morales, es decir, de la conducta acorde con esos valores y principios éticos, que por supuesto el derecho tiene como elementos que lo condicionan, no tanto como una camisa de fuerza, sino entendiendo que es la esencia humana, la dignidad de las personas, las que pone el límite o mejor el alcance de nuestras propuestas comunicativas en un alegato, en una oposición, en una demanda, en una denuncia y demás actos jurídicos. Entonces, recuerden que ustedes pueden opinar aquí en el chat, estaré como siempre pendiente de él. Agradezco a las personas que están conectadas en este momento, ustedes pueden hacer las consultas, las preguntas, mencionar una opinión corta, por supuesto, en la medida de lo posible respecto del tema y sin más vamos avanzando. ¿Qué son entonces los valores jurídicos? ¿Qué debemos entender por el concepto de valor? Primera parte de este concepto. Un valor es algo en general que es considerado de una importancia tal que es necesario, por ser un valor, tenerlo siempre en cuenta. Y jurídico, pues obviamente, que tenga que ver con aquella filosofía, aquella finalidad que caracteriza el mundo jurídico, que es, si lo reflexionas un poco, ni más ni menos que el orden en la sociedad. ¿Para qué entonces existe la ley? Es la pregunta. ¿Y qué tiene que ver el concepto de dignidad humana en la existencia de un sistema de ley? ¿Hasta qué y hasta dónde, hasta qué punto y debe llegar o puede llegar un postulado jurídico? Bien, preguntas de coach para generar reflexión. Iniciamos entonces desarrollando el tema. Los valores jurídicos, como no puede ser de otra forma, están formalizados también en el Código Fundamental, en nuestra Constitución Política. Y allí tenemos temas como por ejemplo, y lo importante aquí es el concepto que yo lo entienda según la finalidad del legislador ajustada a el desarrollo actual de nuestra sociedad, en este caso la colombiana. Ese es el valor que tiene ajustar el concepto, actualizarlo, porque eso es, como lo dije en charlas anteriores, ese es el criterio, el valor, el principio que tú como abogado vas a defender o del que te vas a defender según sea el rol en una actuación en los estrados o extraprocesalmente. ¿Cuáles son? Decía, están en la Constitución. Dice nuestra Carta Fundamental, por ejemplo, que en el artículo número 1 de nuestra Constitución dice
que Colombia es un Estado social de derecho y lo definimos como en general y muy de manera clara y sucinta, que el Estado funcione o funja, que desarrolle su actividad siempre teniendo como centro a la persona individual y colectiva en cuanto sea posible y sin afectar los derechos de la colectividad, ni tampoco hoy, actualmente, la colectividad puede aspirar a afectar derechos de minorías. El derecho evoluciona, todos lo sabemos. El tema es esa evolución, esa interpretación y previo análisis, a dónde me lleva y como límite de la dignidad humana. ¿Qué nos hace mejores seres humanos en nuestro actuar y en las decisiones que el Estado, a través de la rama judicial, por ejemplo, toma? Una reflexión supremamente importante. Eso es, en mi opinión, evolución. Entonces tenemos temas importantes, actuales, como el derecho de las personas del mismo sexo a adoptar. Otro que ha surgido en varias épocas en nuestro país, el derecho a interrumpir o no el aborto, es decir, la vida, y otros derechos, pero avancemos. Entonces, Estado social gira siempre en torno del reconocimiento de toda persona en lo que sea posible y hasta donde sea posible, que es lo que permite entonces la dialéctica, el intercambio de ideas para obtener una decisión del Estado, que es la autoridad legítima, acorde con esa realidad. Muy bien, hay otro valor o concepto jurídico importante para tener en cuenta, este solo lo vamos a mencionar, que es que nuestro país, además de ser un Estado social de derecho, es una república unitaria, somos independientes, nos gobernamos a nosotros mismos, que es descentralizada, que tiene autonomía territorial, atención, y que es democrática. La pregunta importante aquí, que viene al caso, en términos de habilidad oral y no verbal, o sea, gestos, es que para mí significa el término democracia, pues es el gobierno del pueblo, de los ciudadanos. Y si lo actualizamos al día de hoy, ¿cuál es el contenido en la práctica de vivir en una democracia? Pregunta de coach. ¿Usted vive en una democracia? ¿Considera que vive en un país con democracia? ¿Qué tanta democracia estima usted que es suficiente, que es necesaria en su medio? Muy buenas noches, Tony. Muchas gracias por estar conectado. ¿Cuál es el concepto que usted tiene de democracia? Pues tiene que ir a la par, y más si usted es abogado o abogada, al desarrollo actual de la sociedad. Mucha atención. Un abogado es una persona, un ser humano, que ha decidido de manera voluntaria dedicarse a la defensa de los derechos de las demás personas, individuales o colectivas. Pero como la sociedad, insisto una vez más, evoluciona, ¿hasta dónde entonces llega el concepto de evolución, de democracia, de derechos de las personas? ¿Qué ocurre con los temas informáticos? ¿Qué ocurre con, como lo mencioné hace un rato, con los temas de la igualdad de derechos de todo tipo de personas, incluidos por supuesto aquellos que hemos llamado integrantes de la comunidad LGBTI? Para pensar, para reflexionar, para actualizar y para actuar sistemáticamente. Por eso el tip de hace unos días justamente con este importante tema, la noción de sistema, porque así es como, y lo sabes tú y lo sé yo, es menester, es adecuado, es apropiado, está recomendado interpretar la ley de manera sistemática, es decir, que tome los elementos esenciales de todas y cada una de las disciplinas, de las ciencias auxiliares, de los últimos desarrollos científicos, etcétera, que nos permiten fluir de una manera digna y tendiente a ser
mejores seres humanos y por supuesto vivir en armonía como sociedad. Por eso riñe tanto que después de un partido de fútbol existan lesiones o pérdidas de vida, más cuando hemos entendido que la vida es tan valiosa que todos tenemos el deber de protegerla y quienes no, pues tienen que responder por esos actos que no protejan o preserven esa vida con dignidad además. Por eso entonces el otro tip sobre el concepto anterior de dignidad humana. Entonces, si yo interpreto la ley teniendo en cuenta todos estos elementos que estructuran de manera transversal, eso significa que esos principios, lo que estoy indicando en este momento, recordando, actualizando para los abogados, deben estar siempre presentes en mis razonamientos, en mis argumentos, en mis propuestas comunicativas, porque eso es lo que configura, lo que caracteriza el concepto de justicia. Hay unas reglas del juego claras, llámalos principios, llámalos reglas, llámalos desarrollos internacionales, llámalos desarrollos de derechos humanitarios, como quieras, pero tienden al mismo fin, y es ordenar tu vida, la mía y la de los demás de una manera racional. Nosotros ya no nos subimos a los árboles a huir de las fieras como hacíamos en el pasado. Ahora vamos a los supermercados a conseguir alimentos. Ya no tenemos que salir a cazar. Y el derecho también, y los que lo practican deben tener, además de la vocación, muy claro cuáles son esos principios, esas normas básicas, esos mínimos básicos éticos y de conducta, es decir, morales, ajustados a la ley y que son los mismos que la ley tiene la obligación, el deber de garantizar a través de todo el resto de desarrollos legales. Leyes estatutarias, leyes generales, reglamentos, decretos, disposiciones generales o locales. Es el mismo ser humano y es la misma dignidad, muy seguramente con distintas tendencias culturales, pero hay valores que son, atención, intocables. Y hay uno específicamente que no puede ser tocado salvo la persona o las personas exponerse a esa censura legal a través de las leyes, y es la dignidad humana. Una vez más, se recuerdo la importancia de tener claro qué significa el concepto, el contenido y por supuesto los alcances del concepto de dignidad humana y cómo encaja en tu personalidad como abogado. Básicamente ese es el elemento primigenio en los actuales momentos que justifica la existencia de todo un sistema de ley, toda una jurisprudencia, toda una finalidad y toda una asunción o atribución mejor de responsabilidades cuando esos deberes éticos y morales y por supuesto jurídicos no se cumplen de manera voluntaria por las personas. Otro valor jurídico importante, estamos iniciando ese tema, y por qué es importante entonces, vamos a decir ahora, actualizar ese concepto de valores jurídicos en una charla sobre habilidades orales y no verbales para abogados. Una vez más, es el contenido del mensaje de la habilidad comunicativa que los abogados y abogadas tienen el deber de preservar. Puedo tener el conocimiento claro, pero si no lo sé comunicar o no lo tengo claro, pues voy a tener muchos inconvenientes en la labor de argumentación, en la labor de convencimiento o convicción, inclusive si quieres ser un poquitico más profundo en los principios de seducción que hacen parte de las habilidades de un buen comunicador o de una buena comunicadora. Y no solamente abogados, aquellos auxiliares de la justicia, los investigadores criminalísticos, los peritos, los mismos testigos, pues van a declarar, y si no son claros en lo que declaran, si no están bien contextualizados por el abogado de la parte que les corresponda, pues difícilmente van a llegar a ser justamente materia prima valiosa para que la ley asuma entonces el estudio, análisis, interpretación
y decisión posterior. Es decir, esto es un trabajo de equipo. ¿Usted trabaja en equipo con su contraparte? Quiero hacerle esta pregunta. Es una pregunta de estrategia. ¿Conoce la personalidad del abogado frente, ojo, frente, no contra, frente a quien usted está litigando, por ejemplo? ¿Sabe qué tendencia de personalidad tiene? ¿Sabe cuáles son sus habilidades, sus estrategias? ¿Conoce sus principios, sus creencias? Eso hace parte de las habilidades de un muy buen estratega. Y te hago la siguiente pregunta. Adelantemos en bastante el tema, porque esto lo vamos a mirar con más detalle cuando lleguemos al tema de PNL o programación neurolingüística para abogados. Y lanzo la pregunta de una vez para que la vayas reflexionando. ¿Cuál es la pregunta que un abogado jamás puede hacer cuando esté litigando, obviamente, en una audiencia? De eso, de la respuesta, hablaremos bastante más adelante. Por ahora vamos a seguir desarrollando el tema de los valores jurídicos con la justificación que hace unos minutos acabo de actualizar. Este es el contenido temático de la habilidad de comunicación. Puedo ser muy hábil comunicando, pero si no tengo el mensaje, el concepto claro, pues ¿qué voy a comunicar? Entonces, debo trabajar en sinergia, en equipo conmigo mismo, total que mi entendimiento, mis emociones, mis sentimientos, mis palabras y mis acciones formen un todo inequívoco, un todo claro, coherente, con un lenguaje verbal adecuado, llamando a las palabras como lingüísticamente deben llamarse o es apropiado, y con los gestos, el lenguaje no verbal también apropiado. Pero por ahora estamos mirando los conceptos básicos, las estructuras conceptuales, para más adelante, una vez más, cuando lleguemos al tema de PNL. Muy buenas noches, doctor Harold. Es un gusto, qué orgullo y qué honor que esté aquí observando esta transmisión. Estamos hablando, decía, de valores jurídicos como elemento estructurante esencial de las habilidades de comunicación de todo abogado. No es solo el qué decir, sino el cómo decirlo, y estamos en este momento el que actualizando aquellos conceptos básicos que me permiten entonces diseñar una estrategia apropiada, que no es solamente el conocimiento académico. Eso tiene que ver además con la estrategia, en qué lugar del país estoy litigando, qué códigos culturales, qué creencias hay en esta región del país y con qué tipo de testigo estoy yo trabajando y cuál es la personalidad de ese testigo y cómo yo me facilito mi trabajo y le facilito el trabajo al juez que escucha y ve y que percibe en consecuencia una propuesta declarativa, una información que se supone busca la verdad para analizarla, interpretarla y tomar entonces una decisión. Entonces los abogados, en conclusión, ahora deben ser magníficos comunicadores. Un abogado que le dé miedo más allá del miedo normal a hablar en público, pues va a tener inconvenientes en la transmisión de esas ideas. No puede pensar con claridad porque está concentrado en ese miedo y demás. Entonces, esa es la justificación del por qué es importante tener claros los conceptos mínimos, básicos de conducta, éticos, morales y por supuesto jurídicos, para saber cuál es mi marco conceptual de referencia, conocer obviamente las reglas de un interrogatorio, por ejemplo, de un contrainterrogatorio, de lo que llaman un careo, de un montón de recursos, de herramientas que la ley permite en aras de litigar, que no es un enfrentamiento personal jamás, porque allí comenzamos a socavar el concepto de dignidad de las personas. Una propuesta comunicativa ofensiva, mentirosa, dilatoria, sin justificación ninguna, porque pueden haber casos excepcionales, pues dan al traste. Evitan que el abogado sea un abogado genuino, es el muy buen comunicador y que siempre tiene en mente la preservación de la justicia y de aquellos valores que estamos mencionando, como son los jurídicos, los mínimos básicos éticos de conducta, que por supuesto, cuando hablamos del preámbulo, allí hay 8 valores importantísimos desde la vida hasta la paz y los otros 6 que son básicos
y que son mi carta de navegación en cuanto a principios, en cuanto a epistemología, en cuanto a consideración de mi esencia como ser humano y la razón de ser de la ley. Avancemos. Además de la democracia, dice que es participativa como valor jurídico. Por eso usted tiene todo el derecho a asistir, por ejemplo, a una audiencia, pues son públicas, para que observe, escuche y perciba cómo es que se está administrando justicia. Ahora, si tiene un reparo que hacer, pues hay los medios para solicitar modificación, actualización, mejoramiento de las leyes, y jamás por vías de hecho, sino que la misma ley, el mismo código fundamental o constitución los tiene allí previstos, diseñados, programados, y el deber del ciudadano es entonces hacer uso de esos medios, insisto, y si no está de acuerdo, pues proponer las modificaciones del caso razonadas, etcétera, con los procedimientos allí indicados, para lograr mejorar la justicia como en el pasado y en el presente ocurrió en Colombia con el famoso sistema llamado mixto y el actual sistema penal acusatorio. Son distintas filosofías, distintos roles, distintos paradigmas, y hay abogados que todavía continúan con el paradigma anterior y que generan un montón de retrasos y de inconvenientes, porque la idea del nuevo sistema, por ejemplo, es hacer que haya más celeridad, un poco más de rapidez, no a la carrera, para que la administración de justicia cumpla el rol efectivo y específico que se supone cumple, y es justamente administrar de manera equitativa, de manera justa, esa idea que es impartir entonces justicia. Hay otro valor que es el pluralismo. ¿Qué significa para ti el concepto de plural? Varios, ¿cierto? No un solo criterio, una pluralidad y tiene mucho que ver con el derecho de la igualdad y el derecho de la libertad de expresión. Una cosa que admite y que tolere que existan otras realidades, y no por eso, atención, no por eso vamos a enfrentarnos hasta llegar, como recientemente e infortunadamente en nuestro país, a quitarnos la vida por ideas o por acciones. Habrá excepciones, como lo contempla la misma ley, y el ejemplo lo hemos citado varias veces, el derecho que tengo yo de quitarle la vida a otra persona cuando la vida mía está también en peligro, dependiendo de la igualdad de armas y demás requisitos que la ley prevé para esos casos, pero son casos excepcionales. Entonces el pluralismo, la pluralidad, es un principio, un valor jurídico importante en una sociedad, además democrática, tolerante, no impositiva, no autoritaria, que tampoco es madurez en términos de evolución y mejoramiento de la sociedad, y en consecuencia de preservación del principio de la dignidad de las personas. Dice la Constitución también que esta república está fundada en el respeto, y ya mencionamos el tema, por la dignidad de las personas. Entonces, si uno comienza a notar, hay un elemento común en toda esta creación, en toda esta existencia de normas, de principios, de códigos, de reglamentos, de disposiciones, de interpretaciones. Hay un elemento común, y ese ejercicio mental también lo proponemos para que poco a poco, en uso de nuestra inteligencia, vayamos detectando cuáles son los elementos comunes que aparecen siempre, por eso comunes, presentes en la interpretación de toda ley que se precie de participar, de la esencia de la democracia, de la participación, del respeto, de los deberes, porque como ciudadanos no solo tenemos deberes, sino además derechos. Además de derechos, también es importante tener en cuenta la norma número 95 de nuestra Constitución, de la que poco se habla. Muchos derechos y reclamamos, pero también tenemos obligaciones, deberes como ciudadanos. Respeto también coinciden bastante con esto de lo que estamos hablando. Dice también la Carta que nuestros derechos fundamentales, o derechos constitucionales más que fundamentales, son, por ejemplo, los derechos sociales, los derechos económicos y los derechos culturales. Mi pregunta es, como abogado,
como representante del Estado, como litigante, como auxiliar de la justicia, ¿cuáles son esos derechos? ¿Qué concepto tienes tú de derechos sociales, económicos y culturales? Esos mismos son los frente a quienes o a los que se demanda la aplicación de esas garantías que se supone están formalizadas también en la Constitución. Debo entenderlos. ¿Cuál sería un ejemplo de un derecho social, de un derecho cultural o de un derecho económico? Pues, obvio, la propiedad privada, por ejemplo. La seguridad social. ¿A cuál de estos tres conceptos apuntaría o participaría? ¿Cuál es un derecho cultural? Y las obras y las creaciones y los hábitos y las costumbres de cada región, depende de donde litigue, habrá derechos, el mismo derecho cultural, pero con diferentes aplicaciones y significados. Y los derechos colectivos y los derechos del medio ambiente, y que tiene que ver tu salud, mi salud y la salud de los demás, y el sistema de salud justamente en preservación de este derecho de la vida y de, si nací vivo, lograr permanecer con calidad de vida preservando mi salud, y más allá de eso, de vivienda, de alimento, de trabajo. ¿Qué sigue? ¿Qué hay más allá para el desarrollo de la persona? Esa es la función del Estado como administrador de la cosa pública que nos pertenece a todos, y por eso todos deberíamos ser defensores de los derechos de los demás y aprender a resolver de manera pacífica y de manera creativa los asuntos que se nos presenten en desarrollo de nuestra vida en comunidad. Muy bien, son las 6:41, nos quedan muy pocos minutos de esta charla de apenas 30 minutos. Recuerden, ustedes pueden proponer temas, opinar, es importante porque se trata de intercambiar comunicación. Muy bien, sigamos entonces. ¿Qué concepto tengo de una garantía constitucional? ¿Qué ocurre si a mí me sorprenden, por ejemplo, cometiendo una infracción? Cualquiera, de policía, penal o de cualquier otra naturaleza, contractual, en obligaciones de arriendo, por ejemplo, de compra-venta, de alquiler, de comodato, de mutuo, bueno, etcétera. ¿Qué es para mí una garantía constitucional y qué significa que el Estado tiene el deber de garantizar mis derechos, y en este caso, cuál sería el derecho y por qué vías debería yo actuar, funcionar? Buenas noches, Adela. Las formas de participación democrática. Solamente creemos que participar democráticamente es asistir en las épocas de elecciones y depositar el voto, o con la libertad actual en nuestro país de no votar o de votar en blanco, o por uno u otro candidato o por una u otra pregunta. ¿Qué hay más allá del concepto? ¿Cuál es el alcance del derecho de participar? ¿Proponer? ¿Oponerme? ¿Proponer reformas? ¿Proyectos de ley? ¿Estudios? ¿Cambios culturales? ¿Cambios legislativos? ¿A qué tengo quien debería escucharme como ciudadano? ¿Qué es para mí la idea de constituyente primario? ¿Qué significa eso para mí? ¿Qué significa una democracia representativa? ¿Qué tengo yo que ver con un senador o un representante? Y si creo que necesito que mi vida cambie, mejore en mi entorno, ¿en qué un representante o un senador tendría el deber de ayudarme? ¿Por qué vías? ¿Qué derechos tengo yo? ¿Qué acciones? ¿Qué recursos? ¿Qué herramientas tengo para que la administración me escuche? ¿Eso lo sabemos? Estas son reflexiones que tienden a ese objetivo de unificar Estado social de derecho, derechos fundamentales, garantías, litigio, autoridades de la República, dignidad humana, interpretación de la ley y todo lo que tiene que ver con el mundo de el funcionamiento de las normas en una sociedad, y el fin, la teleología o fin que busca el que exista un sistema de normas específico con una orientación político-jurídica específica también, y si está o no acorde con eso que se supone hemos formalizado. Último comentario ya de estos 30 minutos que han transcurrido,
para funcionar en una sociedad con normas claras y con garantías, no solamente en la Constitución, en letras, en leyes, en códigos, en reglamentos, en cuerpos de normas en general, sino para que se cumplan en la realidad y efectivamente entonces ayuden a vivir una vida en absoluta armonía. Muy bien, con este último razonamiento, ya siendo las 6:45, han transcurrido 30 minutos desde las 6:15. Así que muchísimas gracias a las personas que estuvieron conectadas. Ustedes pueden, como siempre, dejar sus comentarios acá en el chat o vía correo electrónico y en 8 días podemos estar comentando esas opiniones o si hay temas propuestos para desarrollar como valor jurídico magnífico. La idea es que haya esa retroalimentación. Muchísimas gracias por su tiempo y que acaben de pasar